Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar a Úrsula Camba, quien es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana y maestra y doctora en Historia por el Colegio de México. También realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que es la Universidad de México. Es autora de los libros Cara Cruz, Hernán Cortés, Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España, imaginarios ambiguos, realidades contradictorias, conductas, representaciones de los negros y mulatos no hispanos siglos XVI y XVII, entre otros. Y el día de hoy estaremos charlando sobre su última obra que tiene como nombre Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México. Casi 300 años de historia se asoman en este original y divertido libro, ilustrado que recupera los viajes, lugares, oficios, costumbres y personajes que configuraron el asombroso universo novohispano. Así que sin más, bienvenida por primera vez a Venezuela Provincial, Úrsula. Muchas gracias, Emilio, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí contigo hoy. El gusto y el placer es de nosotros. Y bueno, para empezar, llama la atención el título del libro, ¿no? Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México. Y es interesante esta afirmación porque no solo en México, sino en toda Hispanoamérica, el periodo virreinal es casi desconocido y oculto por la historiografía. Se pasa de la conquista a la independencia directamente, ¿no? ¿Cree usted que esta omisión es porque de conocer este periodo a fondo derrumbaría el mito o el relato de que fuimos sometidos por los españoles en la conquista y tuvimos que liberarnos en las independencias? Creo que tiene que ver, sí, con los proyectos políticos y de nación del siglo XIX. Y sí es muy importante resaltar que en México, en particular, hay otras naciones hispanoamericanas, pero México en particular es una nación que se define como en defensa, en contraposición de tanto la rapiña de las grandes potencias como los deseos de invasión o de reconquista de España o de invasión, clara invasión de Estados Unidos, lo que se efectúa perdiendo la mitad del territorio, y la invasión francesa. Entonces no hay que perder de vista que el nacionalismo mexicano se construye en oposición, es decir, no es una cosa orgánica, natural, sino que se construye a partir de esas amenazas exteriores que atentan, digamos, con la soberanía nacional. Entonces, el discurso político de finales del XIX, pero más del siglo XX, que construye un proyecto de nación, deja efectivamente ese pasado relegado a un rincón porque es como pues la muñeca fea, ¿no? El pasado vergonzoso que pues nos ha traído oscurantismo y desgracia y nos ha relegado como al atraso. Esa es una cosa discursiva, efectivamente, eh, de los gobiernos, sobre todo posrevolucionarios, como de los 30 en adelante. Sí, pero es curioso porque es un caso que se repite en cada una de las historias hispanoamericanas. Pero entrando de lleno en su libro, en la primera parte del libro nos habla para llegar a Nueva España, ¿no? Y relata en 15 subtítulos lo que los españoles tuvieron que hacer cada vez que se embarcaron en una aventura de tal envergadura en pos de encontrar nuevas rutas comerciales, así como lo que enfrentaron en tierras desconocidas, ¿no es así? Sí, creo que eso es algo que la gente pierde de vista, no nada más españoles, o sea, viajan españoles, viajan mulatos, flamencos, italianos, negros, chinos, es decir, que es el término que se utiliza genéricamente para a los asiáticos que vienen de Filipinas. Y ambos océanos, el Pacífico y el Atlántico, se surcan con frecuencia en digamos, circunstancias muy adversas. O sea, la gente no se imagina lo que sucede en un barco, cómo está conformado, la falta de agua, la comida muy salada para que se conserve, entonces te da más sed, no hay cuartos, no hay baños, no hay casino. Entonces, es como, esa primera parte me gusta porque es como meterlos de lleno, así es como súbanse al barco, vamos a hacer el viaje nosotros para que vean, ¿no? Lo que era. Y esa es la intención y creo que se ha logrado porque
Es curioso, a la gente, una de las partes que más les gusta del libro es esa, la de los barcos. Supongo que es porque justamente es algo que nunca nos enseñaron y pues que no te imaginas cuando eres niño. Pues yo me decían, la vuelta al mundo a Magallanes, pues me imaginaba que Magallanes se había subido un barco y pues le había dado la vuelta al mundo. ¿Qué más? Ujú. Nunca nos dijeron, no, pues mira que en el camino se les amotina una nave y se regresa otra naufraga, otro no sé qué, se los comen los indios, otros se ahogan, otros se mueren de hambre, otros de escorbuto. Ajá, realmente es una proeza. Eran proezas esas, o sea, aparte de la ideología que uno pueda tener, o sea, hay que reconocer que hay, pues sí, un temple como para ir más allá a lo desconocido, que es, a mí me parece, pues sí, muy como portentoso, muy llamativo. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Es una labor titánica la que hicieron en este complejo momento del descubrimiento, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En la segunda parte del libro habla de los moradores de este dilatado reino, ¿no? Y se adentra en el complejo modo de vida de los habitantes de lo que fue el virreinato de la Nueva España, ¿no? Desgranó la interacción entre indígenas, españoles, mujeres, religiosos y religiosas, también de la burocracia, incluidos en los asuntos de palacio. Y uno de los pasajes incluidos en el libro, usted relata que este tiempo solo vivieron 28 virreinas, de las cuales pocas lograron consolidar grandes familias y otras decayeron estrepitosamente al olvido, ¿no? Asimismo, también destaca que los actos históricos en los que participaban mujeres son muy pocos y busca enaltecer a los representantes del género femenino que participaron al lado de hombres poderosos destinados a gobernar. Incluso se pregunta qué hacían las mujeres en los conventos y si habían prostitutas, etcétera, ¿no? Sí, bueno, en los conventos no había prostitutas había en otros lados. Claro. No, porque si no la gente va a pensar como prostitutas en el convento. Sí, efectivamente hay una interacción muy interesante entre todos los sectores sociales de Nueva España. Como que uno tiende a pensar, justo en esa historia que nos enseñaron, que están los españoles como por un lado y los indígenas por el otro, y pues que empieza a haber mestizos, quién sabe por qué, obra y gracia de quién, y no nos hablan de no solo la cantidad de mezclas que hay, el mestizaje hay que recordarlo, es complejidad, significa complejidad, y no tiene nada más que ver con una raza, sino con toda una forma de concebir el mundo, de estar en el mundo, de utilizar los objetos, de apropiarse de ellos, de utilizar el lenguaje, etcétera. Entonces, las relaciones entre la sociedad virreinal pues podían ser cordiales, pero también podían ser muy violentas y muy difíciles. Y eso es algo que también se ha perdido de vista, retratarlo. O sea, puedes encontrarte de pronto religiosos que van a salir a la procesión de Corpus, que es la procesión más importante del imperio hispánico en ese momento, porque es el triunfo de la transubstanciación y no sé, y empezarse a pelear los franciscanos, porque quién sale primero, los dieguinos, que si son una rama menor, pero los que llegaron primero fueron los franciscanos, y entonces empiezan a jalar los hábitos, a jalarse las barbas, a aventarse los cirios. Son esos momentos que uno no se imaginaría y que, claro, la muchedumbre atónita esperando a que empiece la procesión es como, ¿qué procederá en este caso? ¿Qué hay que hacer, no? Se jalonean, casi se les cae el Santísimo al piso, lo cual causa gran escándalo. Y estos episodios son interesantes porque te dan cuenta también de cómo se relacionan con diferentes autoridades, ¿no? Cómo se llevan los virreyes con la audiencia, con el Santo Oficio, también son relaciones muy complicadas, de mucha rivalidad, de ver quién va primero, quién tiene más importancia, que eso es algo que la corona española siempre trata como de sacarle provecho, ¿no? En esta cosa de vamos a tenerlos un poco peleadillos para que pues no se unan demasiado y no nos den problemas, porque pues así por separado está más fácil lidiar con ellos, ¿no? Entonces, lo que encuentras es que hay españoles, hay mulatos, negros, asiáticos, extranjeros, y que de alguna manera hay una serie de intercambios entre todos estos grupos que no es que vivan aislados, es que se encuentran todo el tiempo en las plazas, en los mercados, en los caminos, en las iglesias. Es decir, es una sociedad muy compleja
y muy rica en términos de vínculos. Abordando ahora lo que habla de de la llegada de las órdenes religiosas, también dice en el libro lo que significó aprender las lenguas para poder llevar a cabo su labor evangelizadora junto con el nativo, ¿no? Y cómo recibieron también el apoyo de los mismos indígenas en este proceso. Sí, la evangelización no se hubiera podido llevar a cabo sin que hubiera una base grande de indígenas que auxiliaran a a los religiosos, porque los religiosos en principio son muy pocos, son poquísimos, serán, no sé, primero que los 12 franciscanos y luego empiezan a llegar más, pero ¿cuántos más? Y la población aquí es de millones, a pesar de que la población cae demográficamente de una forma dramática por las epidemias, pues siguen siendo numéricamente más importantes que españoles y que afrodescendientes. Entonces, es evidente que los españoles se tienen que aliar con las élites locales, con los caciques indígenas y entre esos niños que empiezan a criar en los conventos, hacerse, digamos, de una fuerza evangelizadora que los pueda ayudar. Aunque no se pueden ordenar sacerdotes, sí pueden auxiliar en el ministerio, digamos, adoctrinando, acompañando al fraile, dando pláticas, etcétera. Entonces, eso es muy importante porque sin eso no se hubiera podido lograr la evangelización simplemente por términos de números, porque eran miles y miles y miles. No le puedes dar un sermón a 5,000 personas. Bueno, sí puedes, pero es evidente que la penetración y los religiosos lo saben, saben que tienen pues sus limitaciones, pero bueno, lo intentan de esa manera y creo que lo hacen de manera muy exitosa. Sí, retomando un poco la pregunta, el papel de la mujer es muy importante en el virreinato de la Nueva España, ¿no? Como bien señalé, vivieron 28 virreinas y también de la vida de las mujeres en los conventos, que es muy importante, ¿no? Además de también el otro lado oscuro que es la prostitución. ¿Nos puede hablar un poco de la importancia de la mujer en el virreinato de la Nueva España? Sí, mira, es interesante porque la mujer está supeditada siempre al hombre, ¿no? Está supeditada al papá, al hermano, incluso a los hijos en caso de, no sé, de no estar el padre, lo que sea. Pero hay ciertos ámbitos en los que se pueden desarrollar con bastante libertad, que son, por ejemplo, los conventos. Para mujeres de cierto estatus social, digamos que lo único posible es el matrimonio o el convento. Para las de cierto estatuto social. Hay otras, ¿no? Negras, mulatas, mestizas, que realmente o no les interesa o no pueden porque necesitan llevar una dote al convento para ingresar, un dinero, digamos, que se desempeñan fuera del convento. Pero el convento es un espacio privilegiado en el sentido de que te permite conocer cómo se vinculan las mujeres en reclusión, que el convento es un lugar al que ingresa la novicia cuando profesa monja, nunca más vuelve a salir. Se queda ahí ni enferma, ni si su familiar se muere, ni hay que recordarle esto a la gente porque de pronto se les olvida que era clausura, reclusión total. Podían visitarlas, sí, pero ellas no podían salir, no podían ni siquiera salir a la azotea a ver las profesiones. Es como, entras al convento, te olvidas para siempre del mundo porque tu vida está dedicada a Dios, por eso se les llama las esposas de Cristo. Entonces, es interesante porque dentro del mismo convento encuentras también muchas diferencias sociales. Es decir, no todos los conventos son iguales, los hay, las capuchinas, no las que andan descalzas, que son, sí, un voto de pobreza mucho más rígido. Están los grandes conventos, como el de la Inmaculada Concepción eh, y el de Jesús María, que reciben a hijas de la nobleza, ¿no? Novohispana, que van acompañadas de sus baúles, sus cuadros, sus perros, sus gatos, sus vestidos, sus joyas, la esclava, la niña huérfana que le hace compañía o la hermanita menor que, pues, ¿no?
y ahí las tienen como compañías. Entonces son centros de sociabilidad femenina muy interesantes donde encuentras que, por ejemplo, hay mujeres que saben leer y escribir o que saben solo escribir porque llevan las cuentas del convento y tienen diferentes roles dentro del convento, ¿no? Las que se dedican a la huerta, a la cocina, la tornera, que es la que recibe y saca los productos, la abadesa, y teóricamente tienen un sistema de autogestión donde ellas mismas pueden elegir a su superiora. Lo que encontramos son pleitos donde el obispo incide para favorecer a alguien, no sé, que le pidió y tal, y cómo las monjas se enfrentan, escriben al rey, o sea, son muy aguerridas, no son así, estas así de, ay, me pusieron en una celdita y ya, nunca más hice nada, no, tienen un peso y los conventos son muy importantes en las ciudades porque son un símbolo de prestigio. O sea, mientras más conventos tenga una ciudad, más rico, porque son carísimos pues, mantenerlos, obviamente. Si es que las mujeres no Sí, trabajan, hombre, hacen muy buenececitos, pero perdona que le sí. interrumpe. De hecho, uno de los conventos más importantes de Venezuela, en Caracas, fue fundado por monjas descalzas en Caracas, provenientes de México, justamente. Ah, qué interesante, exacto, eso sí hacía. De repente salían algunas de las monjas en procesión, obviamente custodiadas y tal, para fundar otro convento. Sí, muy bien. Acá también lo hubo, por ejemplo, unas que vinieron de Sevilla. Y lo que es interesante es eso, que si tú llegas a una ciudad y cuentas cuántos conventos tiene, por ejemplo, Ciudad de México, Puebla, Morelia, Querétaro, pues te das cuenta y dices, ah, aquí había dinero y aquí había pujanza, porque un convento es un símbolo de eso, de prestigio y de riqueza. Y las Hablando, prostitutas, sí. lo que encuentras, perdón, Emilio, de las prostitutas es que es un oficio mayoritariamente de españolas. Las indígenas no se dedican a la prostitución. Te encuentras por ahí algunas mulatas, pero es un oficio mayoritariamente de españolas, de mujeres que pues han caído en la desgracia porque enviudaron, porque no tienen ningún familiar con el que vivir, porque no pueden trabajar, porque pues es indigno trabajar y entonces lo único que les queda es pues eso, la venta de su cuerpo. Sí, bueno, la profesión más antigua del mundo, ¿no? Hablando de dinero y de todas estas cuestiones, en la tercera parte del libro habla también de los hábitos, las vivencias y los rituales de lo cotidiano, de lo cotidiano. Ella habla de la compleja organización económica de Nueva España, pues no solo fue cuestión de poner las manos a la obra que existieron peligros y problemas, y aún así con todo la plata americana alcanzó a llegar a lugares tan lejanos como Asia, las Filipinas, ¿no? Y China y Japón. Y México se convirtió prácticamente en el centro de poder económico, ¿no? De la monarquía hispánica. Efectivamente, eso es interesante porque los pesos de plata, o sea, el sistema, para quien no lo sepa, el sistema de medidas es un sistema octaval, no es el Ujú. sistema decimal que utilizamos ahora. Entonces, un peso valía 8 reales, por eso se llama octaval. Pero claro, un peso, que es un peso que valía, el peso no es como ahora, que no vale nada. El peso valía mucho, era un peso que valía mucho. Entonces la gente no es como que, ay, traigo 10 pesos en la bolsa para gastar, no. La gente traía y no había moneda fraccionaria como la conocemos hoy. Entonces, en ciertos lugares se hacían como pedacitos de moneda que solo valían en esa región, ¿no? El dueño de una tienda hacía que se llamaban tlacos, pues un pedacito de Sí. cerámica grabada, un pedacito de cuero, un pedacito de vidrio, y eso pues lo valía como moneda fraccionaria, porque la gente no tenía estos pesos de plata muy pesada era tan buena la plata que incluso siguió utilizando en el norte de México, mucho tiempo después de la independencia, las transacciones se seguían llevando con pesos de 8 reales. La casa de moneda en Estados Unidos, la primera es de 1853. La casa de moneda en América, o sea, la primera está aquí, en la Ciudad de México. Nunca me acuerdo el año, pero es siglo XVI, ¿no? Como para ver la importancia, pues, no solo de la plata, sino del circulante, ¿no? Del alcance que tuvo la moneda de plata. De hecho, de todos los mercados de América, el mercado en el que más pesos de plata se intercambiaban era en Acapulco.
a la llegada del galeón de Manila. Y Acapulco, cuando se iba el galeón de Manila, era nada, nada. Era una aldea de pescadores con unas cuantas casitas, sin ninguna infraestructura de nada, no tenían nada. Pero eso sí, llegaba el galeón de Manila y se daban cita pues, los comerciantes más importantes para comprar cosas carísimas que después vendían carísimas. Bueno, ellos no las compraban carísimas, las vendían después carísimas, ¿no? Que papel de China, que tibores, especias, marfiles, cocos chocolateros, es decir, La una serie de porcelana. objetos, la porcelana, por supuesto, que la seda que después venderían en el mercado del Parián en la Ciudad de México o en otros mercados de América. Sí, en efecto, ¿no? O sea, hacía esa feria en Acapulco que después muchos mercaderes conectaban hasta Veracruz y de ahí se juntaba con la flota de Indias por La Habana hasta llegar a los puertos de Sevilla. Se habla de la primera globalización, ¿no? Así es, efectivamente, es la primera vez que por lo menos cuatro continentes, América, Asia, Europa y África, están conectados y que eso cambia pues la fisonomía del mundo para siempre, para bien y para mal, cultural, económica, geográfica, social, religiosa, para siempre. Así es, hablando un poco también del tema cultural que se toca en el libro, algo que siempre saca a colación mi cortertulio, el historiador sevillano Antonio Moreno Ruiz, es que el género del flamenco andaluz pues tiene sus raíces en América y se nutrirá de ritmos como tangos, habaneras, jarabes o el fandango, que están localizados especialmente entre el Caribe y México, ¿no? Sé que usted ha estudiado mucho este tema cultural de la música en la Nueva España y ¿qué opina al respecto de los orígenes del flamenco, estos orígenes americanos? Pues la verdad es que no he estudiado mucho la música ni sus orígenes en América, así que la verdad es que no podría Mm. contestarte porque de flamenco sé muy poco, me gusta mucho, pero sé muy poco. Pero imagino que como muchos otros ritmos está nutrido pues inevitablemente de una serie de influencias, porque pues Sevilla era la puerta de América. Entonces, pues todo lo que llegaba forzosamente debía nutrir no nada más la gastronomía, el vestido y todo, sino también la música. Pero eso es una, digamos, una suposición mía. Sí, bueno, pensé que como también tocaba estos temas culturales tenía algún conocimiento. ¿Qué Ujú. caso de todos estos, digamos, personas que revelan el libro, habla de gentes de todas partes del mundo, flamencos, chinos, como bien señaló anteriormente, ¿no? Indígenas, mulatos, etcétera? Quisiera resaltar y dar importancia y traerlo a colación aquí para nuestro público. Em, yo creo que uno de los casos más dramáticos que persiguió la Inquisición en Nueva España fue el de William Lamport o Guillem de Lampart, que era un irlandés guapo, joven, muy inteligente, no se sabe bien a bien qué traía entre manos, si era un espía de alguien, si era un enviado de... Como hay documentos que van apareciendo, se van reformulando las interpretaciones. Es un caso muy dramático porque es un hombre muy inteligente que habla muchos idiomas, español, francés, inglés, latín y creo que alemán. Pues empieza a decir una cantidad de pues insensateces a ojos del Santo Oficio, entonces lo meten preso y dura muchos años preso, muchos. Eh, y es testigo de uno de los grandes procesos contra los judíos de la Ciudad de México, que es la Complicidad Grande. Se enfrenta a los inquisidores, los insulta, les dice que son unos buenos para nada, unos ignorantes, les pone apodos, todos los inquisidores furiosos. El tipo le van juntando cargos y logra escaparse. Un buen día logra escaparse, consigue ayuda de un sastre, pero pues sabe tanto de los inquisidores que los inquisidores van y pegan papeles y pregonan edictos para que el que lo tenga lo regrese, porque si no se van a ir contra él. Finalmente, quien lo había ayudado lo delata y lo entrega y pasa otros 7, 8 años en la cárcel donde ya decididamente pierde la razón.
Y es un tema muy dramático porque finalmente lo condenan a la hoguera por hereje, apóstata, porque no se arrepiente nunca. Y cuando sale ya a recibir su condena, pues sale completamente loco, no sé, atusándose los bigotes con una cruz, hablándole al cielo, o sea, hablando solo, porque había hecho una proclama contra el gobierno español, diciendo que cómo era posible que hubiera aquí esclavos y que todos debían de ser iguales. Es un discurso que parece muy avanzado para su época, estamos hablando del siglo XVII. Pero lo que es interesante es que en él, digamos, se encarna como el aparato inquisitorial, es decir, la Inquisición aquí funcionaba muy medianamente, una Inquisición muy, pues muy, digamos, hispanoamericana, vamos a decir, ¿no? Muy continental. Entonces, la Inquisición se conoce por estos grandes casos que son muy trágicos, muy dramáticos, cuando la función era muy medianita, o sea, era como, bueno, vamos a medio cumplir porque pues no hay otra cosa que hacer y a ver si cobramos el sueldo y tal. Eh, y este es un caso muy aparatoso como el de los Carvajal y el de la complicidad grande. Son como los tres grandes así casos enormes de la Inquisición. Son muy interesantes, revelan una especie, pues sí, una concreción, digamos, de las persecuciones eh, religiosas y políticas, que lo que buscan es mantener la ortodoxia, o sea, hay que regresar a explicarle a la gente que el imperio es un imperio confesional, es decir, no puedes separar imperio de religión, es una cosa que va unida, porque es la razón de ser del imperio, es lo que mueve desde un principio a Fernando de Aragón. Cuando se agarra de la Inquisición y le dice al Papa, tú me vas a dejar a mí manejar a la Inquisición, yo la voy a manejar, no tú. Y el Papa le dice, ok, va, y se convierte en una herramienta del Estado. Entonces eso es importante también porque es una herramienta, el tribunal, el Santo Oficio, es una herramienta estatal, no es una herramienta del papado. Y entonces va a cubrir los intereses siempre, pues, de la monarquía, con sus faltas, sus este, irregularidades, etcétera. Sí, bueno, de hecho, el rey, el monarca de España, el rey de España era el que nombraba hasta los obispos en el continente americano. Pero qué bueno que sacas a colación en este caso de William Lamport, porque se dice que él inspiró al célebre personaje El Zorro, y sabemos que ha sido asesora de guión para series televisivas, y es de resaltar que la nueva serie del Zorro que está en Netflix, pues tú la has asesorado históricamente. Háblanos un poco de esta experiencia y que si quedaste satisfecha con el resultado de la serie. Mira, yo en El Zorro asesoré una primera parte, unos primeros capítulos. La verdad, no veo las series que asesoro porque luego me da angustia que no me hagan caso. Entonces ya me ha pasado que asesoro una serie y entonces veo la escena y digo, pero les dije que eso no lo podían poner porque no. El asunto con las series históricas, Emilio, es que la gente primero cree que es un documental. No es un documental es un documental. Aquí está el documento donde dice que quién sabe qué, que Cristóbal Colón salió. Una serie es un programa que está inspirado en hechos históricos, pero que no busca dar verdad, busca entretener. Eso es súper importante que la gente lo recuerde porque después se sienten muy defraudados, ¿no? El zorro, como muchos otros personajes, es un personaje, pues es una leyenda, ¿no? Que se nutre a lo mejor de diferentes personajes que tienen más que ver con estos justicieros que hubo en el norte cuando la invasión norteamericana, ¿no? Más que con Guillén de Lampart. Eh, y lo que es interesante de las series históricas, o lo que a mí me gusta es, cuando a mí me dan un guión, leerlo y decir, esto, haz de cuenta que estás oyendo platicar a alguien ahorita ahí en el Parque El Buen Retiro. No, necesitas meter palabras, necesitas meter expresiones para que la gente las entienda, pero sepa que no es este tiempo, que es otro tiempo, ¿no? El que se está planteando. Ahora, el caso particular de Zorro es un superhéroe. Entonces, es un Batman hispanizado, digamos, ¿no? O un Superman hispanizado. No, bueno, de Entonces, hecho, se dice que Batman viene, o sus orígenes son inspirados por el Zorro. exacto, exacto. Pero lo que es interesante es que es como
es un héroe muy digno, ¿no? Dignifica mucho como esta lucha de los pueblos hispanoamericanos donde mucha gente se puede identificar más con el zorro que con Batman o con Superman. Pero eso tiene que ver también con la construcción ficticia del personaje y no tanto con los elementos históricos. A mí el equipo me parecía muy bueno, el equipo me parecían simpaticísimos, me parecían muy divertidos, pero no lo he visto, así como no he visto La cabeza de Joaquín Murrieta. Mm. Bueno, vi un capítulo, pero no prefiero no verlo, porque me Yo vi, angustia, no porque esté mal hecho, sino porque a mí me angustia, a mí. no, la entiendo perfectamente. Yo vi la serie y entretiene, ¿no? Pero a veces como que no estás muy de acuerdo con lo que ves, pero es como usted dice, ¿no? Hay que tomarlo como lo que es, como una ficción, ¿no? Así que No, y bueno, sabes qué, Emilio, que la gente también, la gente pierde de vista que los productores lo que van a privilegiar siempre es el drama, siempre, siempre, no la precisión histórica. Cuando uno como historiador suelta eso, te da paz, porque si no es una guerra final, sin final, no puedes poner esto porque, o sea, entonces la verdad es que soltarlo da paz y verlo como un producto de entretenimiento y ya. correcto, es eso, un producto de entretenimiento. Totalmente de acuerdo con usted, Úrsula. Bueno, ya nos quedan 4 minutos. De verdad que ha sido todo un gusto y un placer charlar con usted. Bueno, Venezuela Provincial es su casa para hablar de estos temas históricos que nos unen de un lado y del otro del charco y las cámaras son todas suyas para despedirse de nuestra audiencia. Muchas gracias, me da mucho gusto. Bueno, compren el libro, si no lo han leído, está en audiolibro también, narrado por mí, está en ebook y el de Persecución y Modorra también lo pueden adquirir porque es muy divertido, es una inquisición tropical, como digo yo. Te agradezco mucho los micrófonos, Emilio, y quedo a tus órdenes. Es bueno, y lo pueden conseguir a nivel mundial sus libros en la plataforma de Amazon. Así que ha sido todo un gustazo. Si les gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Recordarles que nuestros artículos de investigación histórica pueden conseguirlos en nuestros perfiles y redes sociales como lo son Instagram y Facebook. Aprovechamos, Úrsula, para mandarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Romel Izam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curbelo, Mario Pérez y África del Valle. Si quieren ser mecenas y patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Así que bueno, ha sido todo un gustazo tenerte el día de hoy, Úrsula, y te mando un fuerte abrazo hasta México lindo y querido. Igualmente, muchas gracias, Emilio. Un abrazo a todos por allá. Adiós, chao, chao.